Medicina germánica pura. Hacía mucho tiempo que no tocábamos el tema aquí en el canal. Entre otras cosas porque ya se había hablado mucho, ¿no? De Dr. Hammer, medicina germánica. Ya sabéis que tampoco a mí hablar siempre de lo mismo, si no es para aportar algo nuevo, tampoco le veía mucho sentido. Pero hoy vamos a aportar, bueno, novedades, quizá un concepto más puro de lo que es la medicina germánica. Y para ello vamos a contar con Margarita Galaz, divulgadora de la nueva medicina germánica y los descubrimientos del doctor Hammer. Es además autora de una web que os recomendamos visitar, que es germanicapura.com. Germanicapura.com. Margarita, bienvenida a Les Comunica. Hola, muchas gracias. Margarita, para el que no tenga ni idea, porque ya sé que se ha hablado mucho del tema, pero a veces pensamos que todo el mundo sabe algo o sabe de qué hablamos y no lo saben, porque damos muchas cosas por supuesto, ¿no? ¿Qué es la nueva medicina germánica y por qué es pura o la llamas pura? Ya. Bueno, la medicina germánica es una medicina que fue fundada por el doctor Hammer y que se basa en 5 leyes biológicas de la naturaleza que él descubre. Y es una medicina científica que desmonta un montón de paradigmas y dogmas dentro de la medicina, tanto convencional como la medicina natural. Y por eso fue un poco difícil de comprender, porque con estas leyes se desmontan muchas teorías como la teoría del contagio, la teoría microbiana de la enfermedad, la idea de que las enfermedades tienen origen emocional, o, o el tema del sistema autoinmune, por ejemplo, que hay que fortalecerlo, o que la enfermedad es causa de la debilitación de este sistema. Todas estas hipótesis, ideas que tenemos de la enfermedad, se, al conocer estas 5 leyes biológicas. Y respecto de lo segundo que preguntas, yo conocí esto hace más de 12 años y creo que no me costó comprenderlo porque yo siempre he sido una observadora de la naturaleza. Y el doctor Hammer respondió todas las preguntas que yo tenía, que había hecho en algún momento. Y me he caracterizado siempre de divulgar o enseñar cursos o grupos que yo he tenido eh, los conocimientos fieles a tu legado, sin añadir en nada. Y me había salido un poco de porque tengo una red social para estudiar la germánica, se llama Comunidad Germánica. Sin embargo, cada vez que ingresaba a alguna red, veía que cada vez hay más gente que conoce la germánica, pero también hay cada vez más divulgadores que la divulgan distorsionada. Y cuesta mucho encontrar la divulga de manera. Margarita, disculpa. Es que me sabe mal porque lo que estás explicando es muy interesante, pero no sé qué pasa con el sonido. Te oímos fatal, y esta es la verdad. No estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo. Lo oigo fatal. Yo no sé si es que es la conexión o qué está pasando ahí, pero te oigo muy mal. Entonces vamos a hacer una cosa, Margarita, si te parece bien. Me Am, conecto, no sé. vamos a... Aplazamos la entrevista, si te parece bien, Margarita. ¿Te parece bien que la Okay. pasemos a la semana que viene? Hacemos pruebas antes de la conexión para asegurarnos una buena calidad de sonido. Bueno, Es que no sé, o eso, o sal y vuelve a entrar. Sal y vuelve a entrar. Vamos a hacer eso. Sal y vuelve a entrar, a ver si tenemos suerte y mejoramos la conexión, porque te digo, el sonido es que no se oye bien. Y me sabe mal, voy Margarita. a quitarlo de mi teléfono. ¿Vale? O conéctate por el teléfono. Ok. ¿De acuerdo?
Bueno, pues el objetivo también de la entrevista, obviamente, es que conozcáis la nueva medicina germánica, más conocida también como la germánica pura. Se va a hacer un seminario de nueva medicina germánica los días 17, 18 y 19 de mayo con Margarita Galaz y también otras invitadas, expertos, que os hablarán, obviamente, no solo de los beneficios, sino de cómo precisamente aplicar esta nueva medicina germánica, que lo bueno que tiene es que defiende el origen monocausal de la enfermedad. Quiere decir que el factor de la enfermedad, resumiendo mucho, 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 es el trauma. Es una emoción que no se ha sabido gestionar, no se ha sabido asimilar. Nada de que la enfermedad es multifactorial y hay muchas causas. No, hay una. Es emocional. Simplificando mucho, ¿eh? También os lo digo. Esto Margarita nos lo explicará mucho mejor. Por lo tanto, si solucionamos, resolvemos esa emoción, ese trauma, se cura la enfermedad. Es así. Claro, coste cero, salud potente durante toda la vida, a coste cero. Resolución de la emoción que está atrapada y que está atrapada en nuestro cuerpo. Por eso la medicina germánica es tan potente y por eso queremos hablar de ello con Margarita. Cueste lo que nos cueste. A ver si mejoramos esa conexión y podemos charlar con Margarita. Recordad, toda la información la tenéis en germanicapura.com sobre este seminario de nueva medicina germánica que van a hacer Margarita Galaz y otros invitados, 17, 18 y 19 de mayo. Que tenéis muchas ganas de hablar con Margarita porque también os iba a exponer casos prácticos de donde se ve precisamente los beneficios de esta medicina. Margarita, bienvenida. Espero que se me escuche mejor ahora. Ahora sí, Sí. genial. Ok. Margarita, bueno, más o menos sí ha quedado entendido que es la nueva medicina germánica, o mejor dicho, la germánica pura. Yo estaba explicando ahora que habla del origen monocausal de la enfermedad. Siempre se habla mucho de que la enfermedad, las patologías tienen muchos factores, pero podemos decir que realmente factor hay uno, que es emocional, el trauma, la emoción que no se ha sabido gestionar. No, no, para nada. Por eso, esa es una de las principales distorsiones de la germánica. Lo que descubre y demuestra el doctor Hammer es que todas las enfermedades se originan en un evento que él denominó DHS y que deriva en un conflicto biológico, que no tiene ninguna relación con un conflicto emocional o psicológico o un problema cotidiano, sino que es un evento que a la persona la pilla a contrapié de manera inesperada, ¿cierto? De manera dramática y que la persona vive en soledad porque básicamente no puede comunicarlo en ese momento. Ese evento es el que origina que se active un programa especial de la naturaleza para adaptarse a la situación y ayudarle a resolver el conflicto que está viviendo. Y eso es fundamental entenderlo, que no tiene que ver con las emociones. Obviamente, cuando uno vive un evento de esas características, hay diferentes emociones que se van a expresar y gestionarlo es lo peor que podemos hacer, en el sentido de que se enseñan muchas técnicas para reprimir o controlar las emociones, pero esa emoción es respuesta a este evento y al conflicto que se está viviendo, y esa emoción es una señal, es una forma de comunicación celular, en este caso entre el cerebro y los órganos, para esperar la respuesta apropiada para resolver el conflicto. Entonces, por eso mi empeño en enseñar la germánica pura, porque se ve, como te decía, que la mayoría de las personas que están enseñando esto no profundizan y empiezan a hablar de conflictos emocionales, ¿ya? Y entender que un conflicto biológico es fundamental a la hora de abordar un paciente y de aplicar esta nueva medicina.
Vamos a hablar de ello, Eh, Margarita, vamos a hablar de ello. Porque, a ver, ya. entonces, claro, ¿qué provoca el conflicto biológico? Precisamente un impacto emocional que no se ha sabido gestionar. Es No, decir, no, no. porque si no, es que al final, claro, ponemos etiquetas a cosas y la gente no lo entiende. No. Claro, cuando decimos conflicto biológico, ¿a qué te refieres a un Mm. conflicto biológico? Bueno, un ser biológico es un ser completo que involucra psique, cerebro, órgano, dentro de ello emociones, señales bioquímicas, hormonas, un montón de cosas. ¿Ya? La gente entiende biológico como lo orgánico y biológico viene de vida, ¿cierto? Y la vida es posible porque tenemos un alma, ¿cierto? Un cuerpo físico y un cuerpo emocional y todas esas cosas. Un conflicto biológico es, un, es un conflicto que está asociado a nuestro código biológico. Nosotros, todos los animales, porque estas 5 leyes se aplican a todos los seres vivos, todos los animales y plantas y todos los seres vivos tienen su propio código biológico. Nuestro código biológico es muy similar a la de otros mamíferos, pero no es idéntico. Y los conflictos que podemos tener, los conflictos biológicos que originan la enfermedad, están relacionados con este código. Este código biológico nos determina el comportamiento de acuerdo a las señales que hay en el entorno. Entonces uno puede tener muchos problemas, mucho estrés, sin embargo no enfermar, mientras no viva este DHS. Y el DHS es este evento inesperado porque, por ejemplo, una persona puede tener un trabajo muy estresante, de mucha responsabilidad, pero tiene ya un manejo de las posibles cosas que pueden suceder, ¿cierto? Tiene control sobre los problemas que puede enfrentar, por ejemplo, una pérdida de un producto, un reclamo de un cliente, no sé. Pero lo que origina el DHS es que no está preparado para eso que le está sucediendo. ¿Ya? Y por eso esto va a depender de cada persona. Por ejemplo, eh, lo que el doctor Hammer determina con su tercera ley es que cada tejido va a responder histológicamente, o sea, los cambios en el tejido van a ser según el origen embrionario de ese tejido y la zona cerebral que controla ese tejido. Entonces, por ejemplo, los conflictos de separación están asociados a la epidermis. Nuestra piel tiene, para la germánica, tiene 2 capas principales, epidermis y dermis, y el epidermis responde a los conflictos de separación. Todo aquel que tiene algún problema en la piel, como dermatitis, psoriasis, cualquier diagnóstico que tenga, porque es un solo programa biológico el de la epidermis, no importa el diagnóstico que le hayan dado, la etiqueta que le hayan dado. Lo que él ha vivido es un conflicto de separación, lo que no significa que todos los que vivamos una separación vamos a tener después una dermatitis, ¿ya? Porque eso depende de nuestra psique, cómo nuestra psique percibe el evento y las condiciones del evento, que tiene que ser inesperado, vivido en soledad y dramático para la persona. Por ejemplo, los niños tienen muchos problemas, son más sensibles a los problemas de piel, ¿cierto? Porque ellos traen en su código biológico que no se pueden separar de la madre, especialmente en los primeros 3 años. Sin embargo, ahora, con la sociedad antibiológica que vimos, sociedad de basura, como la llamaba Hammer, esta sociedad hace que la madre se separe del bebé incluso en los primeros meses de vida. Como ese niño trae en su código biológico la información que separarse de la madre
pone en riesgo su vida, es que hace un conflicto, porque él no se espera esa situación. ¿Ya? No sé si logran entender la diferencia. Y te voy a dar un ejemplo de lo no emocional. Te voy a dar distintos casos de personas que han tenido un programa de hígado. Ujú. El programa de hígado, del parénquima del hígado, es por un conflicto de inanición, pasar hambre, básicamente. Una mujer llegó a mi consulta porque tenía un cáncer de hígado y ella había vivido, pensaba que su cáncer era por tristeza, porque su hijo había muerto en un accidente de tránsito. Sin embargo, claro, yo no niego que ella haya tenido tristeza, obviamente cualquier mujer eh, tiene pena si muere un hijo en tales circunstancias, pero ella activó un programa de hígado, de pasar hambre, y resulta que en la entrevista comprendí por qué. Ella vivía con su hijo, que era soltero, y él era quien la mantenía. Él se encargaba de su alimentación, de sus gastos, de todo eso. Al morir el hijo, ella se quedó sin recursos para vivir y por eso activó ese programa. Hay otro caso que aparece en los libros de Hammer, donde una niña de 6 años hace un programa de hígado porque el papá llega a la casa y dice que el dueño del almacén ya no les va a fiar más, por lo tanto van a morir de hambre. Entonces la niña activa ahí un programa de hígado. ¿No? Un hombre que pierde el trabajo y también activa un programa de hígado porque también, bueno, nosotros asociamos el dinero a la supervivencia y activa un programa de hígado porque piensa que va a pasar hambre, ya que no va a tener lo necesario. Entonces, si te das cuenta, las emociones son todas diferentes, pero el programa es el mismo, porque el conflicto que vivieron es un conflicto biológico de pasar hambre. ¿Ya? No sé si con ese ejemplo te queda más claro. Queda clarísimo, Margarita, y más claro nos quedará a aquellos que asistamos al seminario Nueva Medicina Germánica los días 17, 18 y 19 de mayo con Margarita, pero también con otras invitadas. Cuéntanos qué va a pasar esos días, 17, 18 y 19 de mayo. Entiendo que es un seminario online que se puede seguir desde cualquier parte del mundo. No, es un seminario presencial. Yo los 3 años anteriores he organizado congresos internacionales de nueva medicina germánica, invitando a distintos divulgadores, pero cada vez se fue acotando más la gente que se podía invitar porque la mayoría no es rigurosa al enseñar la germánica. Y este año, para conmemorar el cumpleaños del doctor Hammer, decidí hacer un seminario de germánica pura y invité a 2 amigas biólogas. Una es Marina Castelquero, que trabajó un tiempo, la gente lo ubica porque trabajó en Biólogos por la Verdad, y la otra es una amiga, Ángela Medrán, que ella tuvo el privilegio de trabajar con Ixiar Orube, que era amiga del doctor Hammer. Por muchos años, Ángela la acompañó en la atención de pacientes. Entonces, las tres tenemos mucha experiencia en el abordaje de pacientes. Yo he atendido más de 5.000 pacientes y tengo muchas historias para compartir que obviamente no se pueden hacer en un ámbito online porque los videos después circulan y alguien se puede sentir mal. Una de las cosas que nunca podemos hacer es dañar a otro. Y el doctor Hammer nos decía que uno puede matar con la palabra. Mucha gente, por ejemplo, cuando le hacen un diagnóstico de cáncer, vive en un DHS en el momento del diagnóstico y eso hace finalmente que la persona fallezca por ese
diagnóstico que le causa miedo al futuro, miedo al diagnóstico, a sufrir, a dejar a su familia desamparada. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice y por eso en las redes sociales, los videos que son públicos, yo cuento las historias de manera muy superficial. La idea de este seminario es profundizar en el conocimiento, el estudio de las 5 leyes biológicas, pero sobre todo su aplicación, porque mucha gente nos dice, pero ¿cómo resuelvo el conflicto? ¿O cómo se aplica? De hecho, la gran mayoría de la gente que tiene este conocimiento no sabe cuál es la terapia de la nueva medicina germánica y piensa que la germánica es la medicina de los conflictos y simplemente dicen tal conflicto es y no y creen que ahí termina el ámbito de la germánica. Pero eso no es así. La germánica tiene su terapia y hay que aplicarla de acuerdo a estas 5 leyes biológicas, porque de otra manera, aunque no tengamos la intención, podemos dañar al paciente. Entonces, eso para mí es lo fundamental y por eso sigo divulgando la germánica, porque creo que es importante que esta información llegue a la mayor cantidad de gente de manera pura. Te voy a dar el caso de lo que pasó entre 2020 y 2022 en gran parte del planeta. Había gente que conocía estas leyes e igual tuvo miedo. Cuando uno conoce estas leyes y profundiza en ellas, pierde el miedo y sabe que no existe la medicina preventiva, ¿ya? Que la inflamación es algo necesario para su curación, por ejemplo. Recibimos los síntomas de otra manera, porque lo que descubre Hammer es que todas las enfermedades, todos los programas biológicos están compuestos de muchas enfermedades, ¿ya? Que en el fondo son fases del programa biológico. Por ejemplo, la inflamación, el edema, la infección, se van a dar en la primera fase de la reparación. Y en el caso de tener un tumor, los microbios se van a encargar de eliminar ese tumor. Entonces, tomar algo para eliminar los microbios va en contra de nuestra propio bienestar. Respetar los procesos naturales te garantiza al menos los resultados que tenía el doctor Hammer del 98% de curación en problemas tan complejos como el cáncer. Y eso está demostrado con evidencia, porque el doctor Hammer cuando tuvo un juicio por ejercer la medicina, a él le quitaron, tuvo una gran persecución y tenemos que considerar que a todo el que persiguen generalmente está diciendo la verdad. El abogado del doctor Hammer se preocupó de contactar a 5.000 pacientes que habían sido atendidos por el doctor Hammer y todos ellos, todos los que, 98% estaba vivo después de 5 años, que es una cifra que la medicina convencional no puede entregar, todo lo contrario. La esperanza de vida después de los 5 años de los pacientes con cáncer baja rotundamente, los pacientes que han tenido cáncer. Entonces, con las 5 leyes biológicas entendemos que no existe tal cosa como el cáncer, porque en realidad no hay nada fuera de control, que no existe la enfermedad de autoinmune, ni la genética. Fíjate que la ponencia que va a hacer Ángela Medrán es sobre el síndrome de Down, que también se inicia por conflictos biológicos intrauterinos. Y los pacientes que tuvo el doctor Hammer pudieron ir saliendo de la condición de síndrome de Down a través de la terapia de nueva medicina germánica. Ella va a mostrar el caso de un paciente del doctor Hammer, que lamentablemente seguía siendo su paciente cuando falleció el doctor Hammer y no terminó la terapia. Pero está el caso documentado con muchos antecedentes, muy interesante de conocer.
cuando hablamos, Margarita, de ese conflicto biológico que subyace detrás de cada enfermedad, claro, algo que llama mucho la atención es que se pueda sanar, ¿no?, una enfermedad sin medicamentos, respetando los tiempos, procesos naturales. Pero entonces, la terapia, lo digo desde la más absoluta ignorancia, ¿eh? ¿Cómo se ¿sí? aplica entonces esa terapia? ¿Cómo se hace la terapia? ¿No hay medicamentos? ¿Cómo se hace la terapia? Es que yo creo que por eso a la gente le cuesta entenderlo, porque acá no hay un protocolo, ¿ya? Porque la que nos diferencia a todos nosotros es nuestra psique, nuestra alma. Entonces, cada individuo debe ser abordado de una manera diferente según la necesidad de ese paciente. Ahora, lo que sí siempre debe considerar el terapeuta son las leyes biológicas. Y la segunda ley biológica muestra el programa, cómo se comporta el programa biológico en su conjunto, y esa es la terapia de la nueva medicina. La segunda ley biológica es la terapia de la nueva medicina. Eso es la terapia natural. Lo que nosotros llamamos enfermedad, inflamación, dolor, infección, en realidad es la curación que está realizando el cuerpo porque estamos diseñados para autorrepararnos. Eso justamente es lo que nos diferencia de lo inerte. Al coche lo tenemos que llevar a reparar al mecánico porque si se estropea no se autorrepara. Pero todos nosotros hemos podido comprobar que si nos cortamos con un cuchillo, la piel se repara sin que nosotros tengamos que decidir hacerlo. Esto está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, intentar controlarlo es lo peor que podemos hacer porque dificultamos el trabajo que está haciendo la naturaleza para reparar nuestros tejidos. Y lo más importante, cuando terminamos un programa biológico en su conjunto, al terminarlo, como esto va en sincronía psique, cerebro y órgano, nuestra psique, es decir, nuestra alma, ha aprendido algo, se ha adaptado a esta situación, la ha superado y para otra vez que tenga algo similar, una experiencia similar, ya va a tener herramientas para resolverla. Entonces, la aplicación va a depender de la persona, porque todos podemos vivir los mismos conflictos biológicos, porque todos tenemos el mismo código biológico, pero no todos vivimos el mismo DHS. ¿Me explico? O sea, la persona tiene que resolver su DHS. Yo no saco nada con decirle a estas personas el ejemplo que te di hace un momento. Usted tiene un conflicto por pasar hambre. No tiene que ponerse a comer. Lo que tiene que hacer es resolver el DHS. Por ejemplo, en el caso de la niña, que el papá le diga que no van a pasar hambre porque ya consiguió el alimento. O la señora que alguien decida mantenerla y cuidarla. ¿Te das cuenta? Cada uno tiene que resolver su propio conflicto, su propio DHS. Lo que hace Hammer es un mapa maravilloso, que es una guía perfecta para, a través de el tejido afectado, porque ni siquiera el órgano, el tejido afectado, podamos saber el conflicto que vivió, pero no sabemos, por saber el conflicto, no sabemos necesariamente el DHS. Y generalmente la persona no se lo ha contado a nadie. Justamente por eso lo vive en soledad, porque a veces es algo inconfesable, porque le da vergüenza, por ejemplo. Entonces, uno cuando atiende consulta se encuentra muchas veces con las personas que te dicen, esto nunca lo había contado, ¿ya? Esto nunca me había atrevido a decirlo. Y bueno, en el momento en que se desahoga y llora y podemos buscar una estrategia para que eso se resuelva.
Y a veces incluso, dependiendo del programa biológico, no tiene que resolver, porque sabemos cómo se comporta. Te voy a dar una historia, te voy a contar una historia de en Chile, yo soy chilena, había un programa de juntar parejas y juntaron un hombre que hacía 40 años que había conocido una mujer en un amor de verano, pero después por la dictadura que hubo en Chile, él se fue exiliado y nunca más vio a la mujer. En ese tiempo no existía el WhatsApp ni nada de esas cosas. Y él se casó con otra mujer, vivió su vida y ya cuando tenía 60 años quedó viudo y se puso a buscar a ese amor de su vida que había sido a los 20 años. Y este programa de televisión lo juntó. Resulta que el hombre diestro, cuando vive un conflicto de pérdida de territorio, y esa pérdida de territorio puede ser su mujer, va a activar un programa biológico especial que afecta las arterias coronarias. Y una vez que resuelve, durante la fase de curación, en mitad de la fase de curación, va a vivir un infarto. Si ese conflicto duró más de 9 meses, es mejor que la persona no resuelva, porque ese infarto después de 9 meses puede ser mortal. Porque el diseño natural está hecho para que el macho recupere su territorio antes de los 9 meses. Si no lo recupera antes de los 9 meses, no es apto para ser el alfa. Entonces, en ese programa lo juntan muy feliz, eufórico, que es un síntoma justo antes del infarto hay euforia, y resulta que le da el infarto y fue tan intenso, imagínense, 40 años, que falleció. Entonces, haber conocido las 5 leyes biológicas y haberse las explicado a este hombre, ¿realmente quiere encontrar a esta mujer y correr el riesgo de morir o prefiere seguir su vida y tener el recuerdo bonito de ese amor adolescente? O sea, así de importantes son las 5 leyes biológicas, de no solo sabérselas de memoria, así de enunciarlas, sino que comprenderlas. Entonces, en la terapia, estas cosas son las que se tienen que considerar. ¿Ya? En lo ideal, no tomar medicación, pero si yo sé que esa persona, el dolor le está causando otro conflicto, obviamente que tenemos que usar algo que le ayude a aliviar el dolor. El paciente es el jefe. Yo no puedo obligar a un paciente a no hacer nada, porque lo puedo conflictuar. Y también ver las consecuencias de todo lo que hacemos. Yo conocí a una mujer que se sacó un tumor mamario, que es lo que suelen hacer, y para ella su mama era lo más bello que tenía en su cuerpo, y después le apareció un melanoma. Y cuando buscamos el DHS del melanoma que se produce por ataque a la integridad, que ya la operación es un ataque, ¿cierto? Me dice que el cirujano, cuando ella le preguntó cómo estaba, él le dijo, te saqué ese monstruo. Y para ella eso fue un DHS de ataque a la integridad, porque estaba hablando de su cuerpo como un monstruo. Y ese melanoma fue tan enorme que no pudo salir de ese círculo vicioso. ¿Mm? Y falleció, por cierto. Entonces, la importancia de lo que decimos, cómo lo decimos, y la importancia de conocer cómo se comporta cada tejido es fundamental. Y todo eso lo vais a averiguar y obviamente lo vais a conocer mucho mejor de la mano de Margarita Galaz y también invitadas, como bien ha explicado, en este seminario que tendrá lugar en Barcelona de Nueva Medicina Germánica, Germánica Pura. Recordad los días 17, 18 y 19 de mayo en Barcelona. Toda la información
podéis contactar con Margarita, con germanicapura.com, en contacto@germanicapura.com, y también en el WhatsApp 602 59 17 17, con el prefijo 34 adelante, aquellos que queréis contactar desde fuera de España. Margarita, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Gracias a ti, Alex, por este espacio. Lo que necesites. La gente solo quiero decir algo, que la gente que vaya a la página Germánica Pura probablemente no encuentre nada porque es un proyecto nuevo que estoy preparando de hacer cursos grabados. Pero sí, el correo funciona para contactar conmigo, contacto@germanicapura.com. Pues ya sabéis, contacto@germanicapura.com. Gracias, Margarita. Cuídate.